nos referimos a la teología como la ciencia principal, que es la ciencia de Dios. Entonces, todo cristiano y toda persona humana, en el fondo, está capacitada por la creación divina para tener esta ciencia, que no es sino la comunicación, la participación de el mismo conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Entonces, cuando hablamos de teología, hablamos de la vocación última de la humanidad, de cada persona humana, no solo de los que creen, sino también de los que no creen, que están llamados también a esta perfección, a recibir la comunicación de el conocimiento que Dios tiene. Para eso Dios nos creó, para ser como Él, para tener la vida de Él, y eso consiste, en primer lugar, en conocerlo como Él se conoce a sí mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es situar la especificidad, lo propio, lo característico de este conocimiento, de esta ciencia. Recordemos en primer lugar que en el pensamiento de la humanidad hubo una evolución. Los antiguos griegos profundizaron en el sentido de la realidad y llegaron con Platón y con Aristóteles al conocimiento de lo divino, más genéricamente antes y después de Dios mismo, de Dios como una realidad substancial, principal y oscuramente, como lo podían vislumbrar ellos desde lejos, creadora. Dios es la causa de todas las cosas. Aristóteles, el filósofo por excelencia, llamaba a la ciencia acerca de Dios justamente teología. En la metafísica de Aristóteles está este término, teología, estudio de Dios, que quiere decir el estudio de la primera causa de todas las cosas, el estudio de lo más perfecto, el estudio de lo más perfecto que existe en la realidad. Entonces, para los antiguos griegos era muy evidente, en una visión que supera lo puramente material, la naturaleza física, que hay una primera causa de todo que es inmaterial. Por supuesto, este pensamiento es muy válido y está en la base de la constitución, de la cultura a la cual nosotros pertenecemos por gracia de Dios, es decir, la herencia cristiana más la herencia griega, la herencia romana. Está en la base este pensamiento metafísico acerca de la causa de todas las cosas. Ahora, con este conocimiento la vida humana no puede realizarse perfectamente. Por eso Aristóteles ya decía que la mayoría de los hombres sigue las pasiones, en vez de seguir el conocimiento racional, en vez de seguir el conocimiento que tiene su máxima expresión en la metafísica, en el alcance de Dios. En vez de seguir esto, Aristóteles decía que la mayoría de los hombres sigue las pasiones, se mueve por intereses materiales. Por eso viene nuestro Señor Jesucristo a la revelación. Dios revela quién es, Dios manifiesta un conocimiento superior y comunica este conocimiento a los hombres para que puedan alcanzar su propio fin, para que puedan alcanzar, como dice también Aristóteles, la felicidad, que es el fin último de todos los hombres, felicidad que ya sabían los antiguos griegos consiste en el conocimiento de Dios. Ahora, esta felicidad en la condición concreta de los hombres es inaccesible. La mayoría de los hombres, cuando no recibe la revelación divina, queda en un estado de infelicidad, queda en un estado de infelicidad.
quiere decir de insatisfacción, de angustia fundamental, y esto es así porque el pecado original impide la realización perfecta de la naturaleza humana. Por eso Dios revela, Dios manifiesta quién es y sobre todo, en lo que interesa para nosotros, manifiesta el camino para llegar a su conocimiento. Manifiesta cómo se hace en la práctica para llegar a esa felicidad que todos los hombres desean, como ya habían constatado los filósofos antiguos. Y este camino es la revelación. La revelación quiere decir la manifestación de lo que Dios es en cuanto accesible a nosotros, de una manera lejana, oscura por la fe, y quiere decir además la manifestación del camino concreto para llegar a ese conocimiento de Dios que es nuestro fin. Esta revelación entonces tiene un doble aspecto, un aspecto contemplativo, teórico, y también tiene un aspecto práctico que se refiere a la vida humana, cómo llegar al fin último, no solo de manera personal, sino también de manera comunitaria, de manera social, en una comunión que finalmente es la Iglesia. Esta también es una de las grandes diferencias con el pensamiento filosófico antiguo. Para los antiguos, la felicidad era algo puramente individual, personal, porque no conocían una sociedad perfecta. La sociedad era más bien imperfecta, y los que eran buenos, los que eran buenos filósofos, que eran los que debían gobernar, eran muy pocos, porque incluso los filósofos, dice Platón, están corruptos. Entonces, no había manera de percibir que es posible una felicidad en una comunión, en una sociedad. Y esto es uno de los grandes mensajes de la revelación, de lo que Dios manifiesta cuando habla especialmente por amor a los hombres para comunicar quién es y para comunicar el camino para la felicidad que consiste en conocerlo a Él, y sobre todo consiste en conocerlo a Él por medio de Jesucristo. En Jesucristo se une este aspecto teórico y práctico de la teología, porque Jesucristo es Dios, es aquel al cual anhelamos conocer, y por otra parte Jesucristo es hombre, y en cuanto hombre es el camino para llegar a Dios. Es el modo práctico, es la culminación del modo práctico que Dios indica en su revelación para llegar a Dios y por tanto para llegar a la felicidad que consiste en el conocimiento, el amor de Dios y el gozo que sigue de este conocimiento y de este amor. Entonces, la teología es en primer lugar la ciencia de la revelación. La ciencia, no en el sentido moderno, más bien empirista de la palabra, sino en el sentido de un conocimiento profundo, un conocimiento habitual que radica en la persona, en la inteligencia de la persona, que conoce de una manera profunda, establecida, y que pasa al acto en cuanto están las circunstancias propicias. Entonces, la teología es en primer lugar la ciencia de la revelación. Y por lo tanto es la ciencia en primer lugar de la Sagrada Escritura, porque la revelación está en la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que Jesucristo ha manifestado como culminación de todo un camino que inicia en el Antiguo Testamento de preparación, está consignado por escrito en los libros sagrados del Nuevo Testamento. Ahora, la escritura no consiste principalmente en algo escrito, en palabras externas, orales o escritas, primero orales y después escritas, sino que consiste principalmente en una gracia interior, en una luz
interior, porque es imposible llegar a la revelación solo con las palabras orales o escritas. Es necesario tener esa luz interior. Y lo mismo vale para la tradición. La tradición es la continuación de las escrituras en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia y en la producción intelectual, litúrgica y consuetudinaria en la vida cristiana de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Finalmente, la luz divina comunicada en la Sagrada Escritura y en la tradición es la misma luz. Y algo semejante debemos decir de la teología. La teología como ciencia de la revelación, que consiste a su vez en esta misma luz que nos ilumina en las escrituras y en la tradición, la teología ella misma consiste en esta luz. Por eso, un gran teólogo, el más grande teólogo, el de la Iglesia católica y especialmente de la Iglesia en Occidente, de la Iglesia latina, Santo Tomás de Aquino, decía que la teología es como el mismo rayo de luz que nos ilumina por la Sagrada Escritura y por la tradición. Sin este rayo de luz interior, que consiste en la fe y en los dones del Espíritu Santo, sobre todo en los dones intelectuales, de la sabiduría, el intelecto y la ciencia, sin esta luz, la revelación desaparece y consiste simplemente en un artefacto humano, en escritos, en textos o en tradiciones orales o de costumbres o legales, pero no vivifica. Como dice San Pablo, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Por supuesto, San Pablo se refiere a la letra separada del espíritu. El texto mismo de la escritura por sí no produce la iluminación interior y no conduce a la felicidad si no está junto con la luz, que San Pablo llama espíritu. Por eso la cultura cristiana, en primer lugar San Agustín y Santo Tomás, exhortan a no caer en la actitud del Antiguo Testamento, en la actitud de los fariseos y de otros judíos que Jesús condena en el Nuevo Testamento porque se aferraban a la letra y dejaban aparte la luz. Entonces hay que vivir con una profunda atención a esa luz interior, que es lo que a veces se denomina, con una palabra un poco vaga, espiritualidad. Y con una palabra más precisa y más ceñida al significado de la verdadera tradición cristiana, teología mística. La teología es mística. ¿Por qué la teología es mística? Porque se refiere a un misterio y porque ella misma es misteriosa. En efecto, la luz en la cual consiste la teología, junto con la Sagrada Escritura y la tradición, es una luz misteriosa. La misma luz es misteriosa porque excede nuestra capacidad mental. De esto los mismos filósofos antiguos se daban cuenta. Platón en la República, Aristóteles en la Metafísica, sobre todo en el libro segundo de la Metafísica, dice que el entendimiento humano se compara con los ojos de la lechuza frente a la luz del sol. La lechuza es un ave nocturna que puede volar y orientarse de noche porque tiene ojos débiles, dice Aristóteles. Así es también nuestro entendimiento frente a la luz del sol, que es la luz divina. Y por eso ya en el orden filosófico hay un misterio de base, que es el misterio finalmente de la creación. Pero en el orden teológico, o sea, en esta revelación, en este camino especial
que Dios nos revela por amor y que consiste, en último análisis, en llegar a su conocimiento, en este camino la oscuridad es mayor. La oscuridad es mucho mayor porque Dios se revela a sí mismo como realmente es. Mientras que por la filosofía lo conocemos desde lejos, como desde los efectos, razonando indirectamente, en la teología lo conocemos como Él es. Pero como Él es demasiado lejano para nosotros, que no solo tenemos una naturaleza limitada, infinitamente limitada respecto de la de Él, sino que además estamos signados por una historia de pecado que comienza por el pecado original y que nos afecta aún todavía después de haber recibido la gracia por el bautismo y de que se nos haya liberado lo principal, nos hayamos liberado de lo principal del pecado original, que es una injusticia, una deformación profunda de la naturaleza humana. El bautismo nos quita esta deformación, nos quita el pecado original, pero permanecen las consecuencias del pecado original. Y entonces, también nosotros, incluso cuando hemos recibido la fe, hemos recibido la gracia, ya por el bautismo y después por la vida cristiana y los otros sacramentos, seguimos en un estado de oscuridad. Entonces tenemos una doble oscuridad. Por una parte, la oscuridad de estar lejos de Dios por naturaleza, porque somos criaturas, porque somos lejanos infinitamente de lo que Él es. Y por otra parte, esta deformación que todavía existe en nosotros y que exige una profunda transformación que consiste en cierta manera en lo que señalábamos anteriormente, es decir, en el pasaje de la letra al espíritu, como dice San Pablo, en el pasaje del solo texto, como siguen los protestantes, a la verdadera luz, que es lo propio de la concepción católica de la verdadera teología católica. La teología católica entonces es una introducción en un misterio y no es separable de una verdadera experiencia espiritual, o sea, de una verdadera experiencia mística, de una verdadera experiencia misteriosa, de una verdadera experiencia de transformación interior, de un camino de transformación que los grandes santos han expresado. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, en sus obras, habla de la noche oscura, que es el mismo símbolo de Aristóteles, o sea, nuestra mente es demasiado lejana respecto de la esplendorosa luz divina, y por eso se necesita una adecuación que quiere decir una transformación subjetiva nuestra para llegar a esa luz de Dios. Este es el centro de nuestra vida. Entonces, la teología es la ciencia principal en sí misma, pero sobre todo lo es para cada cristiano, para cada persona que quiere vivir coherentemente su cristianismo. San Buenaventura escribió una obra, un opúsculo titulado De la conducción de todas las artes, que quiere decir las ciencias, a la teología. O sea, la teología es la ciencia central. Todo lo demás, todas las otras ciencias teóricas y prácticas, finalmente se conducen a la teología. No quiere decir que no tengan su propia autonomía, sus métodos, sus objetos, sino que significa que finalmente, así como todo depende de la realidad divina, que es la primera causa de todas las cosas, así también todas las ciencias, todas, en el orden del conocimiento humano, dependen de esta primera ciencia, y si no están conectadas con esta primera ciencia, tarde o temprano incurren en errores
teóricos y sobre todo prácticos, es decir, en errores que impiden el llegar al verdadero fin, al verdadero término de la vida humana. Ahora, para orientarnos de un modo más preciso en esta ciencia, por supuesto, es una ciencia inmensa que ha producido bibliotecas enteras, pero podemos tomar algunos textos principales en la situación concreta en la cual nos encontramos nosotros en esta época, que podríamos reducir a dos, que sería interesante meditar. Un primer texto lo encontramos en la Suma Teológica de Santo Tomás. Es el principio, la primera cuestión de la primera parte de la Suma de Teología. Entonces, todos pueden leer y releer este texto, que no es muy extenso, y en este texto encontrarán los elementos fundamentales para entender qué es la teología, en qué consiste esta ciencia, en su aspecto teórico, en su aspecto práctico, cómo se distingue de la filosofía, qué conexión tiene con la Sagrada Escritura y también con lo que después se denominó tradición. Es como una introducción a toda la teología que Santo Tomás pone al principio de la Suma. Otro texto muy importante, y esta vez se trata de algo contemporáneo que nos ayuda a orientarnos en la teología, en el contexto de nuestra situación de hoy, es la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la revelación. Hemos dicho anteriormente que la teología consiste principalmente en la revelación. En este documento, que también es breve, se pueden encontrar los elementos principales de la consistencia de la ciencia teológica. Y es importante subrayarlo porque en el contexto contemporáneo, por influjo de filosofías de muy distinta raíz, sobre todo de raíz moderna, por el influjo de las concepciones que se alejan fundamentalmente de la filosofía que está en la base de la teología principal de la Iglesia Católica, de la línea principal de la Iglesia Católica y reconocida por el magisterio de la Iglesia. En este contexto de pluralismo filosófico que influye en la teología, es necesario referirse también al magisterio actual de la Iglesia, que reafirma aquello que está en la línea principal de la tradición, sobre todo en los grandes teólogos como San Agustín y Santo Tomás. Entonces, en el Concilio Vaticano II, en este texto, encontramos una guía para los estudios teológicos en nuestra época, en nuestra situación contemporánea. Vamos a ver ahora entonces algunos elementos muy brevemente de la Suma de Teología y después del Concilio Vaticano II en este texto que cité. Nos referimos en primer lugar a la primera cuestión, que se puede encontrar fácilmente. En esta primera cuestión simplemente recuerdo los temas principales, que nos hacen percibir la profundidad de esta ciencia. En primer lugar, Santo Tomás explica por qué es necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina. Cita la Sagrada Escritura como la Escritura divina y por tanto la revelación no solo
consiste en una iluminación de nuestra mente, sino que sirve para argumentar, para corregir y también para guiar en la práctica, la conducta. Todo eso requiere una reflexión del entendimiento con la ayuda de la filosofía, pero no se reduce a la filosofía, Usa, sin embargo, la filosofía. ¿Por qué la teología usa la filosofía? Porque es ciencia divina, pero recibida en la mente humana. Entonces, como es imposible y además sería soberbio, sería inconveniente, impertinente pretender que tenemos la capacidad de conocer directamente a Dios y de recibir la ciencia divina así como es. Por eso necesitamos la filosofía y muy especialmente la ciencia metafísica para que la luz de Dios, que es infinita en sí misma, pueda ser recibida en nosotros a modo humano. Y eso requiere también una capacidad argumentativa, un razonamiento, una cientificidad al modo humano, es decir, al modo complejo y en cierta manera oscuro de nuestra mente que busca una claridad con los instrumentos naturales que han sido recibidos en la mente humana. Entonces, Santo Tomás, en primer lugar, dice, ¿por qué necesitamos la teología? Y lo dice de un modo práctico, porque necesitamos llegar a la salvación. En este sentido, la teología es la ciencia de la salvación. Necesitamos que Dios mismo nos indique el camino para llegar a dónde, a Él. Como no conocemos directamente ni a Dios, ni al camino, porque no conocemos el término, es necesario que Dios nos lo manifieste. Entonces, la teología es la manifestación, en cuanto es posible recibirla por nuestra mente, de lo que Dios es y también del camino para llegar a Él. La teología, como dijimos, es ciencia, pero una ciencia que recibe sus principios de una ciencia superior, que es la ciencia de Dios, y también la ciencia de los que ven a Dios, es decir, de los ángeles y de los hombres santos que están en la bienaventuranza conociendo a Dios como Él es en sí mismo. Entonces, la teología nos conecta con Dios mismo y nos conecta con los ángeles y con los santos. Esto se expresa después de una manera práctica en toda la vida cristiana y en el centro de la vida cristiana, que es lo que denominamos liturgia, los sacramentos y principalmente la Eucaristía. Por eso, otro texto del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, o sea, principalmente los sacramentos y la Eucaristía, nos indica que la liturgia terrenal participa de la liturgia celestial, que es la alabanza que hacen los santos y los ángeles de Dios en el cielo. Nuestra Eucaristía y nuestra oración y toda la vida cristiana es litúrgica, es un servicio de Dios, que es el significado griego de la palabra, para conectarnos y tener finalmente la felicidad de Dios. Otro tema que aparece al principio de la Summa es la unidad de la teología. La unidad, ¿por qué? Porque las ciencias humanas son múltiples, reflejando la imperfección de la condición humana. O sea, la realidad material, ya por su naturaleza, es divisible, es dividida y está multiplicada. Hay muchos entes materiales
la vida humana y el ser humano es complejo también, tiene alma, cuerpo, potencias. Nuestro modo de conocer es muy complejo por el lado de la inteligencia, por el lado de los sentidos y de la conexión con la realidad y del influjo de la afectividad, etc. Entonces, hay muchas ciencias que reflejan la complejidad, sea de la vida humana, sea del objeto de conocimiento por parte de la mente humana. Entonces, cuando Dios se revela como es, se revela en su unidad. Y por eso la teología es una ciencia más perfecta y más unificada. Es una, justamente. Entonces, todo en la teología se ve desde el mismo punto de vista, que finalmente es el punto de vista de Dios, porque es la comunicación de el conocimiento que tiene Dios cuando se conoce a sí mismo y en sí conoce todas las cosas. Por supuesto, dice Santo Tomás, la teología o doctrina sagrada, él propiamente no la llama teología, la llama doctrina sagrada porque la identifica con razón con la Sagrada Escritura, entendida en el sentido que dije anteriormente. Entonces, la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias, o como decía San Buenaventura, es el término de todas las ciencias. Es superior porque hace conocer algo más profundo, algo infinito, que es Dios mismo, y además porque da más certeza. En las otras ciencias hay que ir buscando, hay que muchas veces probar, hay que incurrir en errores para después avanzar en el conocimiento. En cambio, la teología es absolutamente cierta porque no depende de la capacidad de la mente humana, sino que depende del conocimiento de Dios. Si hay incertidumbre en la teología, eso es por el lado de lo humano, no por el lado de lo propio de esta ciencia, que es la comunicación de la ciencia de Dios. Después, Santo Tomás nos indica otra característica de la teología, que es ser sabiduría. Ya la metafísica es sabiduría porque es la ciencia suprema en el orden humano. En el orden de la revelación divina, de la ciencia de Dios, esta es sabiduría en un sentido principal. Tanto es así que en su expresión última contiene el don de la sabiduría del Espíritu Santo, que permite conocer a Dios por la unión que tenemos con Él, por medio de la caridad y por tanto por una cierta experiencia, porque en cierta manera percibimos a Dios en nosotros, y eso es lo que explican los grandes místicos, por ejemplo Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, cómo el alma experimenta la presencia de Dios. Dios es el tema principal de esta ciencia, es el sujeto de la ciencia. En cambio, en las ciencias naturales el sujeto es otro. Incluso en la metafísica, como ya dijimos, no se estudia directamente a Dios, sino que se estudia el ser y todas las cosas como causadas por Dios, pero no directamente a Dios. En cambio, la teología es distinta de todas las otras ciencias humanas porque estudia directamente a Dios. Ahora, lo estudia a modo humano. Por un lado es ciencia divina, por otro lado es ciencia recibida en la mente humana, y por eso, como dice la Sagrada Escritura misma, en la teología hay argumentación, hay principios, y por lo que tiene de humano puede estar sujeta a error, no por lo que tiene de divino, es decir, por la comunicación de la luz de Dios. Por último, Santo Tomás señala dos aspectos muy importantes. La teología, que principalmente es la Sagrada Escritura, usa metáforas o símbolos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad conceptual como para entender a Dios directamente,
y tampoco los conceptos que tenemos de las cosas naturales, sobre todo las cosas materiales, aunque los usemos por analogía, son suficientes para hacer conocer a Dios. Por eso, como la teología es misteriosa, expresa lo que Dios es de muchas maneras, y el modo conceptual y racional no es suficiente siempre para expresar lo que Dios es. Por eso en la Sagrada Escritura y también en la tradición, en los escritos de los místicos, se utilizan símbolos, se utilizan metáforas que finalmente expresan de una manera más profunda lo que Dios es. Y por último, explicando la Sagrada Doctrina o teología, como nosotros la llamamos, Santo Tomás dice que la Sagrada Escritura puede tener varios sentidos. ¿Por qué es esto así? Porque la Escritura es la manifestación de lo que Dios conoce acerca de sí mismo. Y como Dios es infinito, lo que Dios es no se puede limitar a un solo sentido. Por eso, no solo la Escritura tiene varios sentidos literales, sino que detrás de cada sentido literal en la Sagrada Escritura hay otros sentidos que se llaman espirituales. Los sentidos espirituales se refieren a la vida eterna a partir de lo que está revelado sobre esta vida, se refieren a el modo en que debemos obrar para llegar a la vida eterna, y se refieren también al pasado, como en el Antiguo Testamento está presente el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros meditamos la Sagrada Escritura, estamos haciendo teología si no nos apartamos del verdadero sentido, cuya garantía está en el magisterio de la Iglesia, que refleja el texto de la Escritura bien interpretado según la tradición. Entonces, estamos haciendo teología, pero no encontramos como un sentido definitivo y único de la Escritura, porque la Escritura y por tanto la teología, que es la ciencia de la Escritura, refleja la infinitud insondable del conocimiento de Dios. Entonces no podemos tener directamente un único conocimiento a través de la Sagrada Escritura y a través de la teología. Dicho de otra manera, la teología no termina nunca. O como expresa San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, nunca terminamos de conocer los misterios de Cristo, y ningún doctor terminó, ningún teólogo terminó de conocer los misterios de Cristo, porque siempre en un misterio encontramos otro detrás. Y Dios es infinito, la teología y por tanto Cristo, que es el camino de la teología, reflejan la condición, el ser infinito de Dios. Y con esto pasamos al otro documento que cité del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación. Es un texto importante para meditar con profundidad. Aquí el concilio hace eco de la doctrina de Santo Tomás sobre la teología como sabiduría y por lo tanto como ciencia experimental. Dice que no solo crece la teología porque se entiende mejor la Sagrada Escritura y la tradición, según el magisterio de la Iglesia, sino también a partir de la experiencia de los santos. La experiencia de los santos, porque la teología es también la ciencia de los santos. Como ya señalamos antes, es como la comunicación de la ciencia que tienen los ángeles santos y los santos humanos que están en el cielo, recibida en los que estamos aquí en la tierra. Y por eso la teología no solo es una ciencia racional, que se sirve de la razón, sino también una ciencia experimental. Pero es una ciencia experimental no como a las que se refieren a las cosas materiales, sino una ciencia experimental en el sentido de la experiencia espiritual. Terminamos entonces esta reflexión con la lectura de un texto de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum.
en el número 24, dice: la Sagrada Teología se apoya como en un cimiento perpetuo en la palabra de Dios escrita, al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición. Y con ella se robustece firmemente, y se rejuvenece continuamente, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y por ser inspirada es en verdad palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de las páginas sagradas ha de ser como el alma de la teología. También el ministerio de la palabra, esto es la predicación pastoral, la catequesis y toda la instrucción cristiana, en la que es conveniente que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura. Y por eso el texto magisterial de la Iglesia recomienda vivamente la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura, cuyo centro está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, que es muy recomendable tener siempre presente, leer continuamente para alimentar nuestra vida cristiana y para hacernos verdaderos teólogos. Todos estamos en este sentido que dije al principio de esta conferencia, llamados a ser teólogos. ¿Por qué? Porque estamos llamados por nuestra vocación más profunda, estamos llamados por nuestra vocación más profunda a participar de la vida divina.